voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Raúl, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Raúl, bueno, pues para compartir con el auditorio los pormenores de esta operación Zafiro, mediante la que se desviaron 650 millones de pesos mediante empresas fantasma para un presunto financiamiento de campañas del PRI. Si pudiéramos entrar a detalle en qué consiste esta operación Zafiro y en qué es lo que va, cómo se distribuyeron estos 650 millones de pesos y las expectativas de que no permee, es decir, de que se imponga una vez más la impunidad en este caso de presunta corrupción. Bueno, lo que la organización ha venido difundiendo esta semana es una investigación que nos llevó varios meses, al menos 6 meses, el estar rastreando estos movimientos financieros en distintos estados. Y lo que descubrimos es que lo que originalmente era conocido como la Operación Zafiro en el estado de Chihuahua, pues descubrimos que tiene una extensión a otros estados, en concreto a los estados de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, y una delegación en la Ciudad de México, que es la delegación Milpa Alta. Lo que encontramos es que estos estados hubo contratos o asignaciones o transferencias de recursos a una red de al menos 12 empresas fantasmas, todas ligadas entre sí porque comparten socios, comparten apoderados, domicilios. Se trata de una misma red que tiene que ver con el saqueo de recursos públicos. ¿Por qué afirmo esto? Porque resulta que estas empresas son empresas inexistentes que han simulado operaciones y cuyos dueños son en realidad prestanombres que residen en colonias populares de el Valle de México, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Entonces, aparte, los servicios por los que se les pagaron recursos, pues nunca fueron ejecutados. Se trata de servicios o de obras simulados que fueron solamente pagados para fines de saqueo de recursos públicos. Este es un modus operandi que se ha venido replicando en los últimos años. Este mismo modus operandi lo observamos, por ejemplo, en otros grandes casos de corrupción en el país, como en la llamada estafa maestra, como en la red de empresas fantasma de Javier Duarte, y ahora en esta llamada Operación Zafiro, donde, insisto, fueron utilizadas al menos una red de 12 empresas fachadas para saqueo de recursos públicos en al menos 7 estados. No dudamos como organización que haya más contratos, más asignaciones, más transferencias de fondos en otras entidades. Desgraciadamente no pudimos acceder a todos los documentos. ¿Cómo hicimos esta investigación? Bueno, lo que hicimos fue hacer peticiones de acceso a la información en las 32 entidades. En muchas de ellas, a pesar de que teníamos evidencias de que había transferencias, lo que hicieron los estados fue ocultar los documentos, pero afortunadamente tuvimos acceso en esta investigación, que insisto, fue una investigación muy larga, a documentos que demostraban que estas transferencias habían ocurrido a pesar del ocultamiento de información de parte de algunos estados. A partir de que se descubrieron estas irregularidades, ¿cómo se han avanzado en las investigaciones y cuál es el saldo hasta la fecha de esas investigaciones en cuanto a indiciados u órdenes de aprehensión o investigaciones que lleven a castigar a los responsables? Bueno, esta investigación, recordarás que ahorita tiene su origen en diciembre de 2016, cuando el diario The New York Times reveló en una investigación conjunta con la revista Proceso y posteriormente el diario Reforma acerca de este mecanismo de desvío de recursos públicos en el estado de Chihuahua para campañas del PRI en 2016. Esto dicho por testigos y exfuncionarios del estado de Chihuahua. Ellos afirmaban que habían estado presentes en reuniones, habían recibido instrucciones de parte de autoridades de Chihuahua para que se realizaran los desvíos de al menos 250 millones de pesos en el estado de Chihuahua.
y en ese momento mencionaban como presuntos integrantes de esta red o como quienes estaban de acuerdo con estos desvíos al entonces dirigente nacional del PRI, Manuel Fabio Beltrones, y a la Secretaría de Hacienda Federal, que en ese momento era encabezada por Luis Videgaray. Eso lo habían afirmado los delatores, los testigos protegidos en el estado de Chihuahua, y había unas declaraciones que eran muy relevantes en el sentido de que habían recibido instrucciones de que ese desvío se ejecutara y que no tuvieran pendiente por lo que pudiera ocurrir, porque no era el único estado donde se iba a realizar estos desvíos, que había instrucciones de que se realizaran en otros estados y otros estados también estaban colaborando. Esto había quedado hasta el momento solo como los dichos de estos testigos, de estos exfuncionarios, y hasta ahora se viene a demostrar que efectivamente otros estados también estuvieron involucrados con los desvíos. Documentalmente lo demostramos porque tuvimos acceso a documentos financieros que demuestran estas transferencias. No solo son los contratos, no solo son los dichos de personajes, sino que tuvimos acceso a documentos que demostraron las transferencias de recursos en los estados que anteriormente te mencioné y te cité. ¿Cómo van los casos o la investigación? La investigación solamente va en curso en el estado de Chihuahua. Ya está iniciada una carpeta de investigación también en Durango, donde están demostrados desvíos de al menos 230 millones de pesos. En Sonora ayer tenemos entendido que se presentó una denuncia ante la PGR por estos presuntos desvíos, y en los demás estados todavía no hay ninguna acción concreta legal. Entonces, por lo menos en estos tres estados que te cito, Chihuahua, Sonora y Durango, ya hay intervención de las autoridades, ya hay por lo menos abiertas carpetas de investigación, y habrá que ver cuál es el curso que se le da en los otros estados, porque se trata de saqueo de recursos públicos que no deben quedar impunes, que deben ser castigados. Sí, precisamente en unos momentos más vamos a tener al gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, quien nos va a informar de los avances en las investigaciones por presunto desvío de recursos del gobierno del estado en la anterior administración a través de empresas fantasma para campañas del PRI y cuál ha sido qué tanto se ha avanzado en estas investigaciones de esos 230 millones que son los que hasta el momento se han detectado, pero no se descarta la posibilidad de que haya algunos otros recursos que se hayan desviado y que se encuentren ocultos. En este sentido, hay más todavía hebra de dónde sacar hilo de esta investigación, porque esto es lo que se conoce hasta el momento, es decir, esos 650 millones de pesos. Pero cabe la posibilidad de que hubiera algunas otras anomalías si se escarbara aún más en las investigaciones, Raúl. Sí, así es. Hay indicios de que hay más contratos en los estados citados, pero además en otras entidades. En concreto, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la delegación de Milpalta, dos de las empresas involucradas en esta red servían como comparsa en licitaciones de obra en aquella delegación. Resulta que estas empresas simulaban competir con otras, y lo único que hacían era presentar propuestas de cotizaciones, a pesar de que ya sabían que ellos no tenían la capacidad para hacerlo, eran utilizadas como comparsa. Y entonces lo que estamos nosotros suponiendo es que hay contratos asignados como una forma de compensación por haber servido como comparsas. Solamente encontramos un contrato, o se nos entregó copia de un contrato. Estamos seguros que hay más. Estamos gestionando estas peticiones de información. Y lo mismo ocurrió en el Estado de México, por ejemplo, donde se nos negó la información, dijeron que no existía, y nosotros al hacer la investigación nos topamos con que sí operó esta red también en el Estado de México, en concreto en los servicios de salud del Estado de México, y pese a que lo tenemos demostrado las transferencias, se nos negaron los contratos. Es decir, hay información oculta, información que no se nos ha querido entregar, y no es porque nosotros lo excitamos, sino porque
nosotros de alguna forma somos un puente con la sociedad civil que merece estar informada sobre estos, cómo se ejercieron estos recursos públicos. Entonces, la investigación no se ha detenido, seguimos indagando sobre más transferencias y esperamos en fechas próximas dar a conocer pues más operaciones. Las investigaciones que ha realizado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad llevan algún indicio de que pudiera haber algún margen de responsabilidad del exgobernador Jorge Herrera Caldera en el caso concreto de Durango. Bueno, lo que hemos encontrado es que hubo un desvío de recursos públicos en áreas que son muy lastimosas, como es el área de la seguridad. En el norte del país, como tú bien sabes, el asunto de seguridad es algo que afecta a la sociedad, que ha venido calando muy hondo, que duele, y lo lamentable es que estos recursos, gran parte de los recursos desviados en el estado de Durango, correspondieron a desvíos de un fondo de seguridad. En lugar de invertirse en cuestiones de seguridad, fueron desviados los fondos a empresas fachadas. Sin duda, el gobernador tendrá que explicar estos desvíos, porque no se entienden, como ocurrió en el caso de Chihuahua, que se hayan desviado una cantidad tan cuantiosa de recursos públicos sin el conocimiento del gobernador. En el caso de Chihuahua, recordarás que los testigos han venido declarando que todos los desvíos tuvieron la anuencia del entonces gobernador César Duarte. No descartamos que esto haya ocurrido también en el estado de Durango, porque la cantidad de recursos es muy similar a la que se desvió en el estado de Chihuahua. Todos estos desvíos, insisto, en aquel estado tenían que ver con órdenes directos del gobernador. Entonces es necesario que llame a cuentas al exgobernador duranguense, porque pues no se explican estos desvíos sin el conocimiento, por lo menos, del señor Jorge Herrera Caldera. Tomando en consideración las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de una especie de borrón y cuenta nueva, al decir que no se perseguirán a los ex funcionarios corruptos, sino a los que se corrompan a partir del 1 de diciembre, ¿cuáles son las expectativas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de que el próximo gobierno federal pueda ejercer justicia en este caso concreto del desvío? Bueno, la organización ha sido muy contundente en la postura, en el sentido de que no podemos permitir que estos actos de corrupción queden impunes. Nosotros hemos hecho un pronunciamiento público pidiéndole al presidente electo que reconsidere esta postura, porque no es posible que se intente combatir la corrupción iniciando con actos de impunidad, como el llamado perdón político, ¿no? Entonces se tiene que castigar. La intención que nosotros como organización tenemos es promover acciones legales en los casos de corrupción que hemos venido denunciando, para que antes de que concluya la presente administración se inicien carpetas de investigación, se inicien acciones legales, de manera que no haya justificación al inicio del siguiente gobierno de que estas investigaciones quedaron truncas. Digamos, lo que queremos es que se dé inicio a las investigaciones para que esto derive en procesos penales, ¿no? No es el único caso, también hemos promovido esto en el caso de la estafa maestra, en el caso de presuntos desvíos en Capufe, y en otros casos de corrupción que hemos venido denunciando. Entonces, no nos hemos quedado pasivos en el sentido de solamente denunciar los actos de corrupción, sino que también como organización tenemos un área de litigio, un área un área legal, que también ha venido promoviendo acciones legales para que estos actos de corrupción se castiguen. Máxime que, como dijo el sacerdote y defensor de los derechos humanos Alejandro Solalín de Guerra el día de ayer, si AMLO perdona a los corruptos, perdonará a los de Morena. Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Gracias, un agradecimiento por el espacio.
Buenos días.